Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en frecuencia. Hay sonidos que aparecen en nuestras bandas sin avisar, pequeños destellos que uno escucha y piensa, ¿pero qué diablos será esto? A veces parecen ritmos, otras veces simples pulsos, señales que pasan, que se cuelan, que no siempre encajan con lo que esperamos encontrar. Pero cada una de ellas cuenta algo sobre el espectro, sobre quién lo habita y sobre lo que ocurre cuando prestamos verdadera atención y especialmente quién se oculta en nuestro espectro. En el episodio de hoy vamos a dejarnos llevar por esos sonidos inesperados. En este episodio 137 de CQ en frecuencia vamos a ver, además de emisiones de radioaficionado, qué más hay en nuestras bandas y descubrir qué es lo que están diciendo. Esta señal que hemos estado observando se trata del módem híbrido utilizado por la Marina israelí. Así que empezamos. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y sí, nos daba una pista Gaspar Miró, Eco Alfa 6 Alfa Mike, precisamente sobre qué es lo que estábamos escuchando, que muchas veces escucharemos sonidos en las bandas de radioaficionado y diremos, ¿y esto qué es lo que es? Y resulta que es una emisión intrusa, una emisión que no debería estar en nuestras bandas, pero ni que decir tiene que nuestras bandas, precisamente por ser de aficionados, son muy golosas, porque primero están normalizadas en todo el mundo, es decir, al final compartimos en todo el mundo unos segmentos de las diferentes bandas que digamos que para según qué servicios se encuentran libres, y esto lo veíamos ya en el episodio 124 de CQ en frecuencia, en el que hablábamos de esa banda de UHF que, bien, está queriendo ser utilizada por los sistemas de satélite, pues para dar cobertura de internet satelital en muchos lugares y en todo el mundo, y quieren utilizar nuestras bandas de radioaficionado porque son bandas homogéneas a lo largo de todo el mundo. Y precisamente en esas bandas que no suelen estar demasiado monitorizadas por otros servicios de inteligencia, otros servicios militares, etcétera, acaban convirtiéndose en el patio de juegos de muchas agencias gubernamentales y no gubernamentales que acaban convirtiéndose, como decía, en intrusos. Y precisamente el boletín de lo que era antes conocido como el IARUMS, el IARU Monitoring System, y que tiene su propio boletín, como os decía, en este último boletín del mes de octubre, nos señalaba lo siguiente. Atención. Como señalábamos el mes pasado y como viene ocurriendo desde hace varios años, el aumento de la actividad militar observada en tiempos recientes ha impulsado el desarrollo y la puesta en marcha de nuevos modos de comunicación y detección militares, así como sistemas de transmisión empleados en el ámbito de la guerra electrónica, como los sistemas de interferencia, también conocidos como jammers. También indicamos que desde hace años apenas ha habido un mes en el que no hayamos observado nuevos modos de transmisión de este tipo o usos previamente no registrados dentro de las bandas de frecuencia asignadas a los radioaficionados en el espectro HF. Desafortunadamente, octubre de 2025 no ha sido una excepción. Esta situación pone de manifiesto con preocupación que nuestras bandas de radioaficionados en HF se están utilizando cada vez más como entorno de pruebas, con supervisión limitada para este tipo de transmisiones. Esto no solo causa molestias significativas a nuestra comunidad, sino que también representa un posible riesgo para el futuro de la radioafición y para el espectro reservado a nuestra actividad. Este espectro ya se encuentra bajo presión sostenida debido a la presencia recurrente de numerosas transmisiones conocidas de este tipo, las cuales en conjunto reducen el ancho de banda utilizable disponible para nosotros.
Entre estas transmisiones, sean experimentales, de reciente desarrollo o ya conocidas, las más frecuentes y perjudiciales para la radioafición suelen ser las generadas por sistemas de radar over the horizon, radares más allá del horizonte. Esto se debe al gran ancho de banda que ocupan, la potencia de transmisión extremadamente alta que emplean y su carácter operativo generalmente prolongado. A modo de ejemplo, presentamos a continuación la transmisión de una señal de radar desconocida detectada por primera vez en la banda de 20 metros durante octubre de 2025, ocupando un ancho de banda de aproximadamente 90 kHz. Esto es lo que explicaba el último informe de este servicio de monitorización de señales intrusas de la IARU en octubre de 2025, y para que pongáis un poquito el oído, así es como suena un radar over the horizon en nuestras bandas. Bastante molesto, ¿verdad? La verdad es que independientemente de lo molesto que pueda resultar al oído, también es muy molesto a la hora de, pues de operar en las diferentes bandas, porque ocupan normalmente bastante espectro. Por ejemplo, uno de los radares más allá del horizonte chino son 10 kHz su ancho de banda, pero en otro caso de uno de estos radares chinos son 160 kHz. O el OTHR Pluto, por ejemplo, de la Armada de Gran Bretaña, que emite desde Chipre, son 20 kHz, con lo cual está ocupando bastante espectro de nuestras bandas. Bueno, valga todo esto, y simplemente para poneros un ejemplo de cómo suena este radar más allá del horizonte, y os dejaremos enlazado en las notas del episodio una interesantísima charla sobre este tema en la cual vais a poder escuchar muchas otras señales similares a esta. Pero valga todo esto para darnos cuenta de que, aunque en muchas ocasiones oigamos hablar e incluso nosotros pensemos que la radio va decayendo, digamos, o dando paso a todo el tema digital, internet, etcétera, las entidades gubernamentales, los ejércitos, todo lo que tiene que ver con defensa, sigue experimentando con la radio y sigue haciendo pruebas de nuevos modos de transmisión, nuevos transmisores, etcétera, a través de la radio, porque al final acaba siendo un sistema totalmente fiable y, sobre todo, como hemos dicho en tantas y tantas ocasiones, un sistema que permite de alguna manera una seguridad que se deriva en muchas ocasiones de lo que en otros episodios hemos hablado de las libretas de un solo uso en las comunicaciones militares. Es decir, podemos estar escuchando emisiones en Morse, emisiones en Charlie Whiskey de determinados servicios de inteligencia, pero al carecer de esas libretas de un solo uso no sabemos y nadie puede saber lo que están comunicando, pero el soporte de la radio sigue siendo primordial para todas estas comunicaciones, y nuestras bandas de radioaficionado son, como decía, un patio de juegos y un patio de experimentación para todos estos servicios. Hace algunas semanas tuvimos un debate, digamos, en el grupo de mecenas de CQ en Frecuencia entre algunos miembros de la comunidad respecto a lo que antes se conocía como el IARU Monitoring System, que ahora es el IARU Intruder Watch, sobre cuáles son las atribuciones que tiene este colectivo o este organismo, que ahora casi mejor que hablemos con Gaspar Miró y Alfa 6 Alfa Mike, a quien tenemos ya con nosotros aquí en CQ en Frecuencia. Gaspar, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es Gaspar Miró, Eco Alfa 6 Alfa Mike, es el responsable tanto en Eco Alfa, tanto a través de URE para España, como, digámoslo así, a nivel mundial de la IARU, de este IARU Intruder Watch. Es el coordinador del IARU Intruder Watch a nivel global. Y para poner un poco en contexto, déjame, Gaspar, que haga una pequeña introducción, así muy, digamos, muy sencilla, para que la gente se ponga un poco en contexto. Se trata de monitorizar aquellas
emisiones que encontramos en las bandas de radio aficionado o que podemos encontrar en nuestras bandas de radioaficionado y que no están generadas por la actividad habitual de los radioaficionados y por radioaficionados, que se trata de todas esas señales y bueno, tal vez en algunos casos interferencias o injerencias incluso de otro tipo de emisiones en las bandas que tenemos atribuidas por parte de la ITU precisamente para el uso de los radioaficionados. Eso sería someramente a qué se dedica este IARU Intruder Watch. ¿Me equivoco, Gaspar? No, en absoluto. Efectivamente, ese es el cometido que tenemos, es este grupo de trabajo de la IARU, el Intruder Watch Service, en el cual pues nos dedicamos precisamente a lo que has comentado, es decir, monitorizar las bandas de radioaficionado en búsqueda de actividad de transmisiones realizadas por operadores que no son radioaficionados y que no tienen nada que hacer en nuestras bandas de radioaficionado, que están otorgadas por la ITU a este tipo de actividad. Uh-huh. Gaspar, si te parece, como seguramente eres, a lo mejor, no sé si el que más, pero una de las personas que más conoce toda esta tipología de emisiones que podemos encontrar en nuestras bandas de radioaficionado, me gustaría empezar sabiendo un poco qué nos podemos encontrar por bandas, ¿vale? Si te parece, vamos a empezar un poco, ahora que ya tenemos un poco en contexto, luego hablaremos de las atribuciones que tiene este IARU Intruder Watch Service, es el antiguo, para que la gente se vaya familiarizando con el cambio de nomenclatura, ¿no? El antiguo IARU Monitoring System. Vamos a empezar por las bandas bajas, vamos a empezar por las bandas de HF. ¿Cuáles son las señales más habituales que nos solemos encontrar en las bandas de HF que no tienen nada que ver y que nos molestan a los radioaficionados y que no tienen nada que ver con los radioaficionados? Pues dentro del espectro de las bandas de radioaficionado de HF podemos encontrar varios tipos de emisiones, como por ejemplo transmisiones de radares, sean ya radares de tipo militar o THR, conocidos over the horizon, que son radares que llegan más allá del horizonte para detección rápida y de objetivos, también de radares de otro tipo, por ejemplo científico, como radares para mediciones de superficie marina o bien para temas aurorales. Y estos serían en sí los que más encontramos a menudo en las bandas de HF. ¿Qué encontramos también? Encontramos todo tipo de transmisiones realizadas en modos militares. Se trata de modos digitales que utilizan los diversos ejércitos para sus propias comunicaciones. También podemos, y estos, pues acompañados de los radares, forman, vamos a decir, el 90%. Actualmente conste, de lo que son las transmisiones que podemos encontrar. ¿Qué más podemos encontrar? Pues podemos encontrar alguna interferencia de alguna estación de radiodifusión o incluso directamente alguna transmisión en las propias bandas directamente de una estación de radiodifusión que por no tener espacio para colocarse en las partes del espectro que le corresponde se coloca directamente sobre nuestras bandas. Más tipos de transmisiones. Podemos encontrar transmisiones pues tanto en USB como en Charlie Whiskey, en Morse, también transmisiones militares. Es curioso porque pensamos que estos modos no se utilizan, pero sí, se utilizan también. Y después pues tenemos, sobre todo en la región 3, aquí en región 1 no estamos tan afectados por esto, pero en región 3 encontramos lo que llamamos nosotros radios de village, radios de pueblos que se utilizan como un teléfono, como telecomunicaciones, pero sin ningún tipo de licencia de radioaficionado ni nada. Y después tenemos actividad diversa, semi-comercial y semi-privada, como puedan ser estaciones que despachan taxis. Tenemos ejemplos en Rusia, en la banda de 10 metros, en FM, camioneros, pescadores, por ejemplo, aquí en España tenemos pescadores conocidos que trabajan en bandas de radioaficionado y,
gente que en realidad no tiene nada que hacer en nuestras bandas y que sin embargo las utilizan para sus propias comunicaciones privadas. Vale, voy a hacer primero un pequeño paréntesis porque has mencionado los problemas o digamos las emisiones que se encuentran en las diferentes regiones de las diferentes regiones de la IARU. Aprovecho para recordar, la IARU divide, digamos, el mundo entre regiones. La región 1, que sería en la que está España, Europa. Corrígeme si me equivoco, que ahora lo tengo que tener en la mente. La región 2 es Estados Unidos, América, etcétera, y la región 3 sería la parte de Asia. Entonces, de ahí la diferenciación. Y esto, Gaspar, me lleva a pensar, por ejemplo, en un hecho que hablábamos ahora de posibles estaciones de broadcast que nos encontramos en las bandas de HF. Por ejemplo, tenemos la peculiaridad de la banda de 40 metros, que aquí en Europa nos llega hasta 7200, pero sin embargo en Estados Unidos llega más arriba de 200, donde digamos que en ese trozo más arriba de 200, aquí por ejemplo nosotros escuchamos Radio China Internacional, escuchamos las emisiones de broadcast en 40 y... escuchamos las estaciones de broadcast en esa zona en la cual para los radioaficionados norteamericanos pues sería su zona de emisión o su zona otorgada para trabajar, ¿no? ¿Esto es común? ¿Qué ocurre en las diferentes... o es una cuestión puntual? Se trata de casos particulares en los que en la región afectada la banda está compartida. Es decir, así como por ejemplo nosotros tenemos la banda de 30 metros compartida a título secundario con otros operadores, es decir, nosotros no somos la actividad principal y además compartimos la banda con ellos, pues en este caso, en estas regiones, las atribuciones que da la ITU son un poco diferentes y, pues, por ejemplo, contemplan este tipo de problemática. Importantísimo esto que acabas de decir digamos que los tramos de bandas o las bandas que tenemos a título secundario o a título primario, etcétera, que es algo que ya vimos hace algún tiempo, por ejemplo, con la polémica que hubo con la banda de UHF y el tema de los satélites de AST Space Mobile, en la cual pues salió el tema de si la banda de UHF o esos segmentos de la banda se convertían o no en un servicio primario, un servicio secundario compartido con otros servicios. Y esto es muy importante porque, lo que nos decía ahora Gaspar, precisamente, el hecho de que hayan bandas o trozos de la banda en los cuales pues los tenemos que compartir con otros servicios. Los podemos utilizar, por supuesto, pero los tenemos que compartir con otros servicios. Aquí en España creo que tenemos algún tramo o alguna banda que tenemos, creo, estoy hablando de memoria, pero creo que tenemos compartido con el servicio marítimo, ¿puede ser? En alguna de las bandas. Sí, me parece que en la banda, lo que es la banda de 80 metros, por ejemplo, tenemos una parte ahí compartida. Y después, si me permites, yo quisiera hacer un pequeño inciso. Hay gente que piensa, por lo que se lee normalmente, tanto en asociaciones como en medios de difusión, que una banda es enteramente, única y exclusivamente dedicada al servicio de radioaficionados. Vamos a poner el ejemplo de la banda de 20 metros, en el que no hay otro tipo de autorización para otro tipo de usuario, y sin embargo, en algunos países la ITU declara una excepción. Ahora te voy a poner un ejemplo, y es el caso de los países como Rusia, los conocidos como CIS, es decir, antiguas repúblicas soviéticas, en los que, por ejemplo, pueden trabajar de 14.200 hasta 14.300 con una potencia que no exceda más de 1 kilovatio para el servicio fijo, por ejemplo. Y dentro de lo que es el servicio fijo podrían caber los militares. Entonces, nosotros vamos a lo mejor a recibir estas transmisiones, vamos a decir, esto es ilegal, la banda es 100% atribuido a radioaficionados, y yo digo, cuidado, primero porque hay que revisar, antes de nada, las diferentes excepciones de la ITU en cada caso. Otro caso como este sería, por ejemplo, en 40 metros, de 7.100 a 7.200, China tiene atribuido este espacio para el servicio fijo y el servicio móvil. Claro, pues esto es muy importante porque
Vuestro papel, además de... Y luego veremos las atribuciones, ¿eh? Pero bueno, un poco por ir poniendo un poco negro sobre blanco este tema. Vuestras atribuciones, ¿vale? Y vuestro trabajo tiene que estar muy atento precisamente a todas estas, a toda esta normativa, a todas estas disquisiciones a nivel geográfico, que no son las mismas en todas partes y que al final nosotros podemos, desde... teniendo en cuenta la grandeza y la magia de la radio, que nosotros podemos estar escuchando aquí emisiones que están en el otro lado del mundo, posiblemente a nosotros nos parezca que nos están interfiriendo en nuestras bandas aquí, pero posiblemente sean emisiones que son legítimas porque están, entre comillas, saliendo desde una zona en la cual pueden hacerlo. Sí, efectivamente, de ahí tenemos lo que es principalmente ya al principio lo que es la identificación de la señal. Muchas veces pensamos que estamos oyendo un ruido y no se trata en realidad de un ruido. Puede ser o bien un radar o bien puede ser un modo de transmisión militar. Y después lo que son estas excepciones de la ITU, en las cuales nosotros tenemos que tener antes conocimiento y aplicación antes de reportar cualquier tipo de transmisión. Por ejemplo, el caso que te he presentado antes de 20 metros, si yo recibo una transmisión militar rusa en 20 metros, sé que de 14.200 a 300 ellos pueden realizar ese tipo de transmisión, pero con un máximo de 1000 vatios. Claro, de 1 kilovatio, sí. ¿Cómo puedo saber yo que se trata de una transmisión con más o menos de 1000 vatios? Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces, en estos casos, pues aplicamos un poco lo que es la ciencia de la aproximación del radioaficionado. Si nos llega de una manera tan fuerte, pues entonces decimos, no, esto por supuesto es una transmisión con mucha más potencia. Entonces sí que podemos establecer un reporte. Pero tenemos que tener cuidado con todo este tipo de peculiaridades que son desconocidas normalmente generalmente por los radioaficionados. Claro, y fíjate que pensaba yo ya la dificultad que tiene precisamente por todo este crisol de normativas que encontramos en todo el mundo, pero es que claro, además tenemos que tener en cuenta lo que tú decías ahora, el tema de la potencia. Claro, posiblemente esas normativas están subordinadas a una potencia y nosotros tenemos que desde aquí o desde cualquier lugar interpretar si está dentro o no está dentro de la potencia permitida para ese tipo de emisiones en su zona, etcétera. Con lo cual, vamos, es un trabajo, y permíteme la expresión, un trabajo de chinos. Vamos antes de continuar, para ver un poco las diferentes bandas. Hasta ahora habéis estado centrados en las bandas de HF hasta 30 megas y ahora, ya desde hace unos meses, empezáis también a tener la atribución de monitorizar y de seguir esas bandas de VHF u UHF. Sí, efectivamente. Hemos lo que es el IARU Monitoring System, conocido como antiguamente, pues ha recibido varias modificaciones en lo que es a sus propios términos de referencia, ámbito de trabajo y distribución a nivel internacional. Estas modificaciones se han aplicado en marzo de 2025, en abril exactamente, y estamos todavía implementando lo que es la parte de la monitorización de las bandas de UHF y superiores. Sobre todo por un tema principal también, y es que los intrusos no son los mismos en absoluto. En este tipo de bandas, los que nos podemos encontrar son transmisiones, por ejemplo, sobre todo de satélites, que no están catalogados como satélites de radioaficionado. Ahí entonces vamos a tener que empezar a trabajar con la coordinación de satélites de la IARU, para que ellos nos den la información acerca de este tipo de transmisiones, puesto que nosotros de momento no estamos ni equipados ni conocemos el tema de lo que es monitorizar este tipo de bandas sobre transmisiones para transmisiones de satélite. Entonces, vale, pues mira, voy a levantar la mano como si fuera el repelente Niño Vicente en la primera fila de la clase para hacerte porque esto que dices, de que hace más o menos unos 6 meses que se os ha atribuido
la observación de estas bandas de radioaficionados relacionadas con los satélites y con la comunicación vía satélite, al hilo del nacimiento de nuevas empresas que se dedican a Internet, por ejemplo, vía satélite, como Starlink, como decía antes, AST Space Mobile, etcétera. No sé si me equivocaré, que posiblemente me equivoco y tú me dirás, no, te equivocas, esto viene de... Pero tengo la sensación como que en el momento en el cual nuestras bandas, entre comillas, también en estos segmentos, se ven amenazadas por este tipo de servicios, se introduce la necesidad de monitorizarlas por parte de la institución, de la IARU, precisamente para preservarlas, que era algo que a inicios del verano, cuando veíamos que podía peligrar nuestra banda de UHF precisamente, nos parecía que quedaba un poco, que quedábamos desamparados, pero bueno, entre comillas, no quedamos desamparados porque vais a estar ahí pendientes de que se cumpla la normativa y de que no nos toquen mucho las narices, ¿no? Por lo que entiendo. Efectivamente, de lo que se trata es de implementar un servicio de monitorización de estas bandas por gente calificada en lo que es bandas de satélites para radioaficionados, y además del trabajo que hace de fondo toda la IARU en lo que es tanto protección de nuestro espectro como consecución de nuevas bandas, nosotros vamos a estar ahí para lo que es precisamente el reporte de transmisiones que no estén atribuidas a radioaficionados en ese tipo de bandas para satélite de radioaficionados. Pues esta es un poco el pastel con el que trabajáis habitualmente en este IARU Intruder Watch Service, el antiguo IARU Monitoring System, que, bueno, pues por recapitular, hasta hace unos meses se centraba en las bandas de HF hasta los 30 megas, ahora ya se amplía también a estas bandas de satélite, especialmente UHF, VHF, UHF, así que ya tenemos aquí abierto el campo a todas las bandas a casi todas las bandas de radioaficionado, que luego por arriba tendríamos microondas, tendríamos otras bandas, pero bueno, de momento las de máximo uso por parte de todos los radioaficionados. Vale, ya sabemos lo que es, ya sabemos qué bandas cubrís, ya sabemos que estáis ahí con la oreja, como decimos habitualmente, con la oreja peluda puesta siempre en estas bandas. Y la gran pregunta, ¿cuál es vuestro papel? Es decir, a veces podemos caer en, pues digamos que en la sensación de que sois la policía de las bandas, ¿vale? De que tenéis algún tipo de atribución para sancionar, para evacuar a alguien de la banda, ¿vale? Para poner la queja pertinente, no sé cómo decirlo, pero capacidad de actuación, o ¿cuál es vuestra atribución? ¿Tenéis capacidad directamente? ¿Tenéis capacidad de actuación sobre las emisiones fuera de banda de todos estos servicios? Bueno, yo te voy a explicar primero lo que es el objetivo principal del IARU Monitoring System y actualmente Intruder Watch Service, tal y como aparece en los términos de referencia, con lo que ya voy a dejar bastante claros cuáles son nuestras atribuciones. Nuestro objetivo principal es la identificación de transmisiones realizadas por estaciones sin licencia de radioaficionado en las bandas que hemos comentado, la iniciación de los primeros pasos de manera que estas transmisiones puedan ser erradicadas de nuestras bandas. ¿Qué entendemos por la iniciación de primeros pasos? La iniciación de los primeros pasos comienza por lo que es, bueno, ya hemos dicho, la identificación, después el reporte de este tipo de transmisiones. ¿A quién podemos reportar estas transmisiones? Nosotros no tenemos, como me preguntabas, no tenemos la atribución, por supuesto, de sacar a nadie de ninguna banda. Porque no somos una policía de las bandas. Al contrario de lo que se puede creer, es algo que incluso nos molesta, este tipo de calificativo, porque es que no somos en absoluto la policía de las bandas. Para empezar, porque no monitorizamos transmisiones de radioaficionado. Radioaficionado puede hacer lo que quiera en la banda, que a nosotros nos es exactamente igual. Como si transmite música, como si insulta. Nosotros no nos ocupamos de todo lo que sean transmisiones de radioaficionado. Esto para empezar.
Después, a la hora de reportar, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, ponernos en comunicación en el caso de de una estación de broadcasting. Una vez dadas las condiciones necesarias, podemos ponernos en contacto con esta estación y pues comunicarle que efectivamente está transmitiendo en el lugar en el que las reglas de la ITU le están diciendo que no puede transmitir y que está el segmento autorizado única y exclusivamente para radioaficionados. Que lo que podemos hacer también es ponernos en contacto a nivel nacional. Cada uno de lo que es los coordinadores del IARU Intruder Watch Service nos podemos poner en contacto con nuestra autoridad de telecomunicaciones nacional y reportar este tipo de transmisiones. Eso en el caso de que se tenga ese contacto, puesto que no es el caso de todos los países. Claro. No es el caso de que, primero, no es el caso de que haya un coordinador del IARU IWS en cada país. Estamos bastante lejos de eso. Y lo segundo es que todos tengamos contacto con nuestra autoridad nacional. Entonces, podríamos decir que vuestro es mayoritariamente un trabajo digamos, de investigación, de estar atentos a las bandas, investigación y documentación de todas esas emisiones fuera de banda de otros servicios que no son los de radioaficionado. A mí me recuerda un poco al papel de Enigma 2000, por ejemplo, con el tema de las emisoras de números, que van documentando, van creando un repositorio de emisoras de números que se pueden encontrar en las bandas de onda corta, por ejemplo, pero claro, no tienen una capacidad, digamos, de hacer absolutamente nada, simplemente de documentarlas para que quede constancia de que existen y la gente pueda encontrarlas y pueda entenderlas. Sí, yo añadiría también, además de lo que es la investigación y la documentación, añadiría también el de la divulgación. Uh-huh. Es decir, nosotros lo que hacemos ya desde este grupo de trabajo también es denunciar la existencia de este tipo de transmisiones, que puede parecer que se trata de transmisiones poco frecuentes, pero que en realidad no lo son. Son transmisiones muy, muy frecuentes que se dan a diario, cualquier hora del día, y que podemos encontrar en cualquiera de las bandas de radioaficionado. A ese nivel, nosotros pues tenemos un boletín informativo mensual que se publica en IARU, en el cual pues comentamos tanto las señales nuevas y destacadas recibidas durante el mes anterior a la publicación, así como el reporte detallado de cada transmisión recibida por cada país que nos envía un informe mensual. Uh-huh. Precisamente dejaremos referenciado en las notas del episodio el enlace tanto a este boletín global de la IARU como al boletín, y permitidme, todos nuestros oyentes en Latinoamérica, en países de habla hispana, etcétera, dejaremos referenciado también el enlace de URE, donde se encuentra la información referente a, digamos, al grupo de EcoAlfa, al grupo de España, ¿vale? Pero bueno, tendréis también a través del enlace a este boletín global de la IARU, pues podréis conocer también en vuestras zonas el trabajo de este IARU Intruder Watch Service, que cada vez me está costando más decir el nuevo nombre, ¿vale? Era mucho más fácil decir IARU Monitoring System. Sí. Perdona un segundito, te explico también que el cambio de nombre es precisamente uno de los puntos también clave de lo que es esta modificación que ha habido en el IARU Monitoring System. Primero, lo de System daba una interpretación de que aquello era un sistema automatizado, cuando en realidad no, se trata de voluntarios que se dedican a lo que es simplemente la monitorización del espectro, y la parte monitoring no dejaba claro qué era lo que se estaba monitorizando. Nosotros ahora, con este cambio de nombre a Intruder Watch Service, que en inglés es el servicio de vigilancia
en contra de los intrusos, dejamos mucho más claro y tratamos a la vez de quitarnos de encima este nombre que nos ponen de manera incorrecta de policía de la banda. Es decir, nosotros no monitorizamos transmisiones de radioaficionado, solamente nos dedicamos a las intrusiones en nuestras bandas de HF. Es decir, pues voy a intentar poniendo resumen para que tú me vayas diciendo si sí o si no, si me equivoco en algo y así ir clarificando cosas. Una cosa importante, ya hemos hablado de las bandas que se monitorizan, HF principalmente hasta 30 megas y desde hace algunos meses también las bandas más altas de HF y VHF. Se documenta solo y se investiga solo aquello que no proviene de emisiones de radioaficionados, ¿vale? Con lo cual dejamos fuera los usos no adecuados por parte de los radioaficionados, ¿vale? Solamente el IARU Intruder Watch Service solamente se fija en aquellas emisiones que no provienen de servicios de radioaficionado, que provienen de otro tipo de servicios, y luego que es un trabajo de investigación, documentación y divulgación. Pero más allá supongo que de algo que podría hacer, supongo que cualquier persona, que es mandar una comunicación informativa diciendo, oye, estáis invadiendo un espacio que nos pertoca, a una emisora, supongamos, de broadcasting, o incluso a un gobierno, porque está manchando nuestra banda de 40 megas, por ejemplo, con una señal de 10 kilohercios de un OTHR, ¿vale? De un radar over the horizon, que nos lo encontramos día sí y día también prácticamente. A ver, por supuesto, los radioaficionados no tenemos nada que hacer contra un departamento de defensa de cualquier gobierno. Es decir, no tenemos fuerza. Tú me dirás si sí o si no, pero entiendo que no tenemos fuerza ante ese tipo de emisiones, ¿no? de militares de un país determinado. Sobre el caso concreto de los militares, te voy a comentar que existe un artículo de las reglamentaciones de la ITU, de las ITU-RR, como las conocemos, que es Radio Regulations de la ITU, en el cual se dice que a ese nivel cualquier país tiene lo que es la soberanía del espectro, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, puede transmitir en caso de necesidad donde lo necesite, siempre y cuando, ahí es donde viene la parte importante, se procure no interferir a otros servicios y se procure no dañar lo que es el espectro radioeléctrico de otros utilizadores del espectro. Ya, pero en un caso de un conflicto bélico, o simplemente argumentando que se prioriza la seguridad nacional, ya está. Es decir, Efectivamente, tenemos ese artículo ahí puesto y tenemos que hacer con lo que tenemos y con lo que podemos. ¿Cuál es el objetivo que tengo yo personalmente como coordinador global del IARU Intruder Watch Service actualmente, y desde que entré en este grupo de trabajo de la IARU, es conseguir que esta reglamentación, si puede ser, sea revisada. Uh-huh. ¿Cómo conseguir esto? Es muy, muy difícil, es un trabajo enorme. Comienza por lo que es dar conocimiento a la ITU de que esta actividad de intrusos de este tipo existe en las bandas. No solamente existe, sino que causa un real y enorme perjuicio constante y sistemático en nuestras bandas. Y pues a partir de ahí que ellos decidan si hay que legislar a ese nivel. Claro, pero es lo que digo, que supongo que es mucho más sencillo en un momento dado, si yo me monto un emisor de onda corta en 7190 para emitir programación tipo broadcast, pues en un momento dado que se pueda comunicar con Telecomunicaciones de España y que tenga, por ejemplo, una sanción o como mínimo se me requiera que abandone esa frecuencia por parte de las instituciones, eso es mucho más fácil. Y ahí sí que seguramente este servicio de monitorización sí que tiene un impacto, o puede llegar a tener un impacto real, ¿vale? Porque al detectarlo se puede
organizar el cauce legal para que eso deje de aparecer. Pero lo que hablábamos, en cuestiones como los militares es bastante más complicado. Efectivamente, en el caso que me propones tú, pues te voy a poner casos son reales, como pueden ser transmisiones de broadcasting en la banda de 40 metros que ha habido, incluso en las de 30 metros. Lo que se hace es comunicar primero con la asociación miembro del país de la cual procede la emisión. Ese es uno de los puntos que me he dejado. También se trata de una parte de nuestro cometido es también radiolocalizar este tipo de transmisiones. Una cosa es identificarla y otra es saber de dónde viene. ¿Sabes? Entonces también trabajamos con ese tipo de acción, la radiolocalización. Una vez que la tenemos documentada y radiolocalizada, comunicamos con la asociación miembro del país, en caso de que la haya, para que a su manera intervenga, ¿sabes? Primero con la persona o estación o entidad que está realizando la transmisión intrusa en nuestra banda, y que en caso contrario pues pueda actuar de manera legal a través de su regulador nacional contra este tipo de emisiones. Ahora, efectivamente, a nivel militar, pues hay países que ya de por sí pues no están muy, entre comillas, por la labor, por lo que es este tipo de cooperación, y efectivamente, como dices tú, pues hay situaciones en las que militares, en las que uno necesita realizar este tipo de transmisiones, sea por lo que sea, en estas bandas, y entonces pues está al amparo de ese artículo que te he comentado de las regulaciones de la ITU, en el cual pues nosotros no podemos hacer nada. Dicho sea esto, vamos a hacer una pequeña diferencia, y una cosa son transmisiones es decir, comunicaciones, y otras detección. Es decir, los radares, yo lo siento, pero eso no entra dentro de ese artículo de la ITU, ¿sabes? Entonces, claro, pero son comunicaciones militares. Es discutible, ¿sabes? Es discutible. Ya. Entonces... Y precisamente podríamos decir que es uno de los mayores problemas que tenemos los radioaficionados, el tema de los radares, estos radares over the horizon, por ejemplo, que es lo que digo, o sea, los vemos día sí día también prácticamente en bandas como 40 metros, etcétera, en las bandas bajas están constantemente y con unos anchos de banda, claro, brutales además. Ese es el gran problema y es mi gran queja, ¿sabes? Durante mucho tiempo se ha estado dando importancia solo a transmisiones de tipo estaciones de broadcasting, porque hay que decirlo, antes abundaba mucho más que ahora. Es decir, hace 20 años había transmisiones de broadcasting en pleno centro de la banda de 40 metros y te tenías que aguantar con ellas. Ese era nuestro trabajo y muchas veces conseguíamos quitarlas de en medio. Durante X tiempo, a veces volvían, a veces... Entonces eso se trata también de nuestro trabajo, comunicar con el intruso y estar pendientes de si permanece o si no. A veces se erradicaban completamente, pero sin embargo, sobre lo que estábamos comentando es diferente, es decir... Sí. Es totalmente diferente porque, claro, es lo que hablábamos al principio. Al final, cuando lo que tenemos delante es cualquier tipo de comunicación de tipo militar, ahí podemos decir aquello de con la iglesia hemos topado. Es decir, ahí podemos poner una queja, podemos comunicarnos, pero sabemos que el recorrido que va a tener esa comunicación pues va a ser muy poco. Hay canales oficiales para que un país denuncie una transmisión recibida en su espectro emitida por otro país, pero es que es lo que te comento. Primero, tienen este tipo de apoyo por esta reglamentación, y segundo, que en la mayoría de las ocasiones no se van a dar trámite a ese tipo de quejas oficiales, ¿eh? O sea, son quejas a través de la ITU, no se va a dar trámite. Entonces, claro, pero es complicado. Es de cajón entendible y totalmente humano por varias razones. La primera, porque existe una soberanía nacional, es decir, al final el país, yo desde mi territorio,
hago lo que considero, no lo que quiero, pero lo que considero que tengo que hacer para preservar la seguridad nacional, y si además estoy en caso de tener un conflicto pues activo, pues protegerme, etcétera, y entonces hay poco recorrido ahí. Si te parece, yo creo que hemos visto bastante tanto el tipo de emisiones que nos podemos encontrar en las bandas, como digamos cuáles son las capacidades que tiene este IARU Intruder Watch Service, repito, el antiguo IARU Monitoring System, en este sentido. Me gustaría saber un poquito también cómo trabajáis, Gaspar, cómo trabajáis, cómo se organiza este servicio y cómo trabajáis. Bueno, pues como te comentaba yo antes, esto es un trabajo realizado por voluntarios. Un trabajo que se realiza única y exclusivamente por radioaficionados de las asociaciones miembros de la IARU, que son totalmente voluntarios para este tipo de trabajo. Y entonces, pues, por decirlo de alguna manera, a pesar de que tengamos efectivamente una forma de trabajar, cada maestrillo utiliza su librillo. Es decir, por ejemplo, te voy a comentar dos casos extremos para que puedas ver todo lo que cabe entre esos dos casos. Tenemos la persona que es un voluntario del IARU Intruder Watch Service, que tiene muy poco tiempo, puesto que es una persona como todo el mundo, que trabaja, que tiene su familia, y entonces en la parte que se dedica a la radioafición, en el caso de que se encuentre una transmisión de este tipo, va y la comunica, la reporta. Y después tenemos otro tipo de operativa, como es, por ejemplo, estar grabando las bandas de radioaficionado gracias a varios receptores durante un tiempo X a diario, y después analizar todo lo que es todas las transmisiones que se han recibido durante todas esas horas al día. Ese es, claro, y de un punto, claro, y de un caso al otro tenemos pues un abanico de colaboradores con el servicio, que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pues va participando. Si alguien... Dos cosas. Si alguien quiere o esto le llama la atención y quiere sumarse, porque creo que muchos radioescuchas, por ejemplo, estarían encantados de participar en este servicio, o de dar su apoyo y de colaborar con este servicio, pues porque nos encanta, ¿vale?, escuchar las bandas y escuchar a ver qué nos encontramos en las bandas. Pero hay dos cosas que me gustaría que nos comentaras. Una, cómo participar, que me imagino que a través de los enlaces que dejaremos en las notas del episodio la gente se podrá poner en contacto con el servicio para prestar su colaboración. Pero luego, dos cosas importantes a nivel técnico. Perdón. Por un lado, si se precisa algún tipo de equipamiento especial, ¿vale? O simplemente con cualquier receptor. Y luego, si es preferible que estemos en lugares con poco QRM. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente yo, desde mi ubicación, si me sumo al IARU Intruder Watch Service, no escuche nada. Bueno, pues aunque no es parte de lo que es nuestro trabajo, efectivamente el ruido es, como sabemos todos, uno de los grandes enemigos. El ruido electromagnético es uno de los grandes, generado por el hombre, que quede claro. El QRM, no el QRM. ¿Sabes? Es uno de los problemas que tenemos, y efectivamente pues a la hora de monitorizar estas transmisiones es conveniente, mientras se pueda, pues tener su estación en un sitio donde el espectro esté limpio de este tipo de interferencia. El problema es que cada día son más difíciles de encontrar este tipo de localizaciones, pero esto desgraciadamente es parte del trabajo de otro grupo de trabajo de la IARU. Entonces, claro, pero... lo que es... Perdón, sigue. Sí, eso, precisamente. ¿Qué necesitaría entonces, teniendo en cuenta que mejor que esté en un lugar con poco QRM para poder monitorizar de forma efectiva esos segmentos de la banda y esas bandas? Pero más allá de eso, ¿necesito algún tipo de equipamiento concreto o me vale cualquier equipo?
Te voy a decir que te vale prácticamente cualquier tipo de equipo. Tenemos casos de gente que colabora con el Monitoring System, con el Intruder Watch Service. Yo también estoy poco acostumbrado a este cambio reciente, a este cambio reciente de nomenclatura. Pues es verdad que puedes trabajar prácticamente con equipos analógicos. Incluso hay gente que está trabajando con equipos analógicos en los cuales efectivamente nos puede reportar una señal y nosotros ahí ya indagar con los equipos que tengamos. Lo ideal, vamos a decir, lo ideal básico para realizar es un simple receptor SDR. Es decir, con un receptor SDR o con un receptor incluso a nivel web, con receptores de tipo web SDR o Kiwi SDR, tú puedes ver ya perfectamente, pues por ejemplo, el ancho de banda de una transmisión. Cuando es enorme, pues normalmente suele tratarse de un radar. Transmisiones mucho más pequeñas, pues esas ya no las vamos a conocer. Pero nosotros a ese nivel lo que hemos hecho también es para ayudar a que el radioaficionado X, sea miembro o no de una asociación de radioaficionados perteneciente a la IARU, pueda identificar este tipo de transmisiones, porque muchas veces, suenan como una simple interferencia electromagnética, precisamente, pero no, muchas veces se trata de transmisiones de tipo digital. Y entonces hemos recopilado las señales más habitualmente recibidas en nuestras bandas para que, reuniéndolas en una publicación, el radioaficionado pueda ya, primero, conocer este tipo de transmisiones y, segundo, identificarlas de manera visual y auditiva. Perfecto. Entonces, por recapitular, ya para poner el punto final a esta conversación, se monitorizan ya, ahora sí, efectivamente, desde hace algunos meses, prácticamente las bandas principales de radioaficionados, las bandas de HF y también las bandas de VHF u UHF, o se van a empezar a monitorizar, pero ya están dentro, digamos, de la atribución a este IARU Intruder Watch Service. Tenemos, por otro lado, que el papel de este servicio es el de investigación, documentación y divulgación de estas emisiones, ¿vale? De cara a tener pues tanto la documentación que nos permita identificarlas, y ahora mismo lo estabas diciendo tú muy bien, esa parte también formativa, ¿vale? Porque toda esta documentación e investigación nos permite documentar para que cualquier radioaficionado pueda acudir a estos boletines, por ejemplo, y conocer este tipo de emisiones para saber identificarlas y en un momento dado seguir colaborando y retroalimentando a este IARU Intruder Watch Service. Con lo cual, y sobre todo, muy importante, no hay una atribución sancionadora, ¿vale? Y también, muy importante, nos da igual, o sea, voy a ponerme en primera persona por hacer el símil, ¿no? Nos da igual lo que hagan los radioaficionados, solo nos centramos en aquellas emisiones que no tienen nada que ver, que no están generadas por radioaficionados. Creo que es un resumen que toca bastante todas las aristas que tiene este servicio. No sé si me dejo algo, Aspar. Efectivamente, lo has resumido muy bien, Xavi. A nivel de lo que es las transmisiones de radioaficionado, para que os deis cuenta, nosotros monitorizamos transmisiones en modos que usan los radioaficionados, como por ejemplo pueda ser la SSB, pueda ser el Morse o incluso transmisiones en FM. Entonces, a veces sí nos toca escuchar unas transmisiones en las que de repente nos damos cuenta de que son radioaficionados. Pero ¿qué pasa? Desde el momento en que recibimos un indicativo o desde el momento en que suponemos que la transmisión está siendo realizada por un radioaficionado, nosotros saltamos de frecuencia. Un caso concreto puede ser, pues, radiocomunicaciones militares en banda lateral. Y mientras estén trabajando en banda lateral, pues nosotros vamos a tener que ver de qué se trata.
pues como un simple radioescucha. ¿Qué hace un radioescucha? A veces simplemente escucha una transmisión. Yo, por ejemplo, mi forma de verlo, en un receptor en la pantalla de un receptor SDR, es cuando veo una transmisión larguísima Claro. en banda lateral, me llama la atención. Si no veo que hay espacios de cambio, me llama la atención. Entonces, ¿qué hago? Escucho. Si el contenido es de radioaficionados, me voy. Simplemente, si oigo un indicativo, me voy. Es decir, no estoy ahí yo para vigilar, ni yo ni nadie que trabaje en este grupo para vigilar las transmisiones de los radioaficionados, en absoluto. Claro, y precisamente creo que en ese sentido viene muy bien este cambio de nomenclatura. Así como hemos tenido que estar haciendo ese viaje de la antigua nomenclatura a la nueva, la dificultad que tenemos, etcétera, pero el hecho de introducir, nunca mejor dicho, la palabra intruder, ¿vale? Creo que define muy bien cuál es la naturaleza del servicio más allá de posibles interpretaciones. Es para intrusos, simplemente intrusos. Si nosotros somos radioaficionados y estamos en bandas de radioaficionado, otras instancias o otros grupos o lo que sea serán los que tendrán que ponernos un poco los puntos sobre las íes si emitimos de una forma más o menos torticera, si emitimos con más o menos ancho de banda, con más o menos potencia. Eso ya son cuestiones que deberán dedicarse otros, no el IARU Intruder Watcher. Totalmente. No es nuestra atribución, punto, ¿sabes? Es decir, no es nuestro cometido, simplemente. Y en ocasiones nos planteamos, al margen de la investigación, la documentación y la divulgación, ¿qué repercusión tangible tiene este trabajo? ¿Cuál es la eficacia? La eficacia la podemos medir de muchas maneras. Lo que se trata, la eficacia en sí de un grupo de trabajo, la podemos medir de varias maneras y entra en ello pues muchos factores. Incluso factores como, por ejemplo, el tipo de transmisiones que se reciben en el tiempo T en el que se mide esta eficacia. Si hablamos, por ejemplo, de años atrás, de hace un par de decenios, por decirlo más claramente, en estas épocas había muchas transmisiones de estaciones de broadcasting en bandas de radioaficionado con las cuales el IARU Intruder Watch Service contactaba, ya sea a través de la asociación miembro del país o bien directamente, y se conseguía sacar estas estaciones del espectro de radioaficionados. Hoy en día, como comentábamos, las transmisiones más habitualmente recibidas, pero en masa, es decir, sobre todo más del 90%, están realizadas por radares o por bien transmisiones militares contra los cuales ya hemos visto que es más difícil intervenir. Entonces, si vamos a medir única y exclusivamente la eficacia de este grupo de trabajo de la IARU en lo que es única y exclusivamente la erradicación de estas intrusiones de las bandas, pues me parece que es un poco injusto. Sobre todo porque, además de este tipo a pesar de que lo consigamos, mira, por ejemplo, te voy a poner un caso de un radar científico, en este caso, con el cual nos pusimos en contacto hace 3 años para que dejase de transmitir en la banda de 20 metros y después de negociaciones conseguimos que saliese del espectro de nuestras bandas. Pues el problema que tenemos es, como ya he comentado, el tipo de transmisiones y después yo quisiera sobre todo hacer ver que lo que es la eficacia de este grupo de trabajo no está solo enfocada en lo que es la erradicación de estas transmisiones, sino también en la divulgación y la denuncia de la existencia de este tipo de transmisiones, porque en realidad son muchísimas más que las que la gente, los radioaficionados en general, piensan. Pues creo que queda muy claro que el principal valor y la principal eficacia y el valor de todo este sistema es ese. Es la documentación, la investigación y la divulgación, porque además lo que no conocemos no podemos actuar sobre lo que no conocemos, y esa es una de las bases de la ciencia. Al final, si no conocemos que algo está ocurriendo, no podemos actuar sobre ello. De momento, que sepamos qué ocurre y luego ya veremos cómo actuamos. Y me parece muy interesante esto que decías, por ejemplo, de que se consiguió, entre comillas, la erradicación de una intrusión de un radar
científico, ¿vale? Precisamente por la naturaleza. Es decir, es lo que hablábamos anteriormente. Con el tema de un radar científico es mucho más sencillo poder solicitar que se muevan, y seguramente la predisposición va a ser muy diferente que con otros temas como son los temas de defensa, los temas militares, etc. Muy bien, pues Gaspar Miró y Alfa 6 Alfa, Mike, coordinador de este IARU, Intruder Watch Service, a nivel planetario, IARU, ¿vale? Y también, como no, a nivel de URE, a nivel España. Muchas gracias por habernos traído este interesantísimo tema y sobre todo por clarificar un poco cuál es el cometido de este grupo, que muchas veces yo creo que no lo tenemos del todo claro, o no nos queda del todo claro a los radioaficionados, siendo un servicio de radioaficionados y para los radioaficionados, para preservar nuestras bandas y conocerlo un poquito más. Así que te agradezco mucho este tiempo y te dejo estos micrófonos por si quieres añadir alguna cosa que se haya quedado en el tintero. Pues simplemente comentar que a nivel de divulgación, además, como comenté, de lo que es el boletín mensual, también hemos creado, aparte de la propia página web que está dentro de lo que es el sitio web de la IARU, hemos creado unas Wikipedias, por decirlo de alguna manera, de lo que son los modos más habituales que utilizan los intrusos, tanto en español, una que tenemos alojada en la web de la URE, y tenemos otra también alojada en inglés en la web de la IARU. Y pues simplemente con esto dejaremos, como comentaste, los enlaces de manera que quien quiera acceder pueda acceder. Son de libre acceso, por supuesto. Y comentaros también esto, que en la información que dejará Xavi también podéis poneros en contacto con nosotros para colaborar como simples radioescuchas o bien, ya si os interesa más, pues con nosotros, con el IARU Intruder Watch Service, y agradeceros a todos el tiempo que habéis dedicado para escuchar esta transmisión, y a ti, Xavi, por realizarla. Yo estoy seguro de que mucha gente se animará, aunque solo, porque además somos tan curiosos los radioaficionados, que aunque solo sea por curiosear y por saber cómo funciona el IARU Intruder Watch Service, yo creo que habrá mucha gente que se anime a participar y a colaborar con el servicio. Y oye, al final, lo que decíamos, labor de investigación, de documentación y de divulgación, que es muy importante para todos los radioaficionados y para tener pues controladas al menos y ser conocedores de lo que nos podemos encontrar en las bandas. Gaspar Miró, Ecolfa 6 Alfa Mike. Muchas gracias, 7-3 y nos escuchamos en las bandas. Saludos a todos, 7-3. CQ. Aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio? Bueno, pues he dedicado este episodio 137 de CQ en Frecuencia precisamente a este sistema de monitorización de nuestras bandas para detectar, para investigar y para documentar todas estas emisiones intrusas que en ocasiones pues tienen que ver con servicios civiles, digámoslo así, y en otras ocasiones con servicios militares, que son los más complicados de conseguir que a través de las diferentes instancias, pues como hemos podido escuchar a lo largo del episodio, se puedan tomar medidas al respecto y se pueda variar su espacio de actuación. Bueno, dicho todo esto, dejadme, antes de finalizar este episodio, que pida disculpas a la infinidad de compañeros que cada semana me mandáis correos electrónicos haciéndome consultas, propuestas, etcétera, a través del correo electrónico. Las últimas semanas, los últimos meses, ya sabéis, muchos de vosotros, debido a mi cambio de QTH, todavía no he hecho la mudanza física. Todavía estamos con el periodo de empaquetar cosas, preparar cajas, etcétera. Espero que en 2-3 semanas ya podamos realizar la mudanza y luego vendrá, entre comillas, la desmudanza, y voy bastante de cráneo. Voy bastante de cráneo y os pido disculpas, y si no os he respondido a vuestros correos, por favor, volvedlos a enviar si queréis dentro de unas semanas.
Siempre intento responder a todo el mundo, a todos los correos que recibo, que son muchísimos, y por favor, os pido disculpas y os pido que si son consultas que no os he respondido, que me lo volváis a mandar, porque voy bastante loco en los últimos 2 meses y todavía pues tengo por delante, pues yo creo que hasta año nuevo, hasta el próximo 2026, lo voy a tener bastante complicado. Pero volver a mandármelos, de verdad, no me lo tengáis en cuenta, os pido disculpas, pero no me da la vida para responder a todos los correos y para estar atento al correo y a todas las cuestiones alrededor del podcast. Dicho esto, nos volvemos a encontrar el próximo martes en el episodio 138 de CQ en Frecuencia. ¿De qué hablaremos? Pues no lo sé, todavía no lo sé, pero tengo 7 días por delante para pensarlo, para preparar el tema del próximo episodio de CQ en Frecuencia. Nos encontraremos, como siempre ya sabéis, el próximo martes a partir de las 6 UTC, las 7 de la mañana hora peninsular española. Hasta entonces, ya sabéis, haced siempre muy buena radio si os dejan los intrusos de las bandas. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73